La pena a esta hora. Don Álvaro, ¿a qué le debemos dar más importancia? Pues a lo que se hundió con la reforma política, porque se habla mucho de por qué del tejemaneje político, se reduce a que se hundió porque el presidente usó un adjetivo contra los congresistas, y eso no es lo importante es que lo hundieron porque no quieren cambiar las cosas, y no cambiar las cosas es dejar que continúen las mismas reglas que permiten la corrupción política en Colombia. Es increíble que el país esté tan tranquilo de que un esfuerzo que no es perfecto, pero un esfuerzo serio para tratar de cambiar algunos elementos de la corrupción, se caigan y nadie diga nada, porque todo está en que Petro o no Petro. El problema de la corrupción en Colombia política es muy grande. El nivel de deslegitimación del sistema político nuestro es muy grande. La rabia que hay frente a eso es muy grande. Vamos a ver que la campaña electoral se va a referir a eso. Muy seguramente el próximo presidente va a hacerlo porque promete acabar las vagabunderías del sistema político y hacer reformas. Las reformas son importantes. Ahí había 3 elementos que eran esenciales. Uno, cambiaba la financiación de las campañas a volverla solamente estatal, porque en Colombia por ahí entra toda la corrupción. Hay no unos pocos, sino muchos congresistas que se eligen con inversiones de miles de millones de pesos que les dan los contratistas corruptos del Estado. Esos obviamente no quieren cambiar nada. Lo otro que cambiaba era la lista cerrada, que es decir, que haya, como en la mayoría de países, que la gente vote por listas de partidos. Sí. Pero no, esos congresistas quieren seguir en su clientelismo, donde son dueños de sus microempresas electorales, y por eso los gobiernos tienen que ir a comprar uno a uno, porque generalmente los proyectos no se votan con decisiones de bancada, sino al menudeo político. Y la otra cosa importante que hacía era modificar la forma de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que es un ente que hace de juez, pero está totalmente politizado y parcializado, entonces termina cubriendo la corrupción electoral de los partidos que eligen a esos magistrados. Hay mucho más por hacer, pero esas cosas, aunque sean difíciles de entender, tendrían efectos enormes. La lista cerrada, por ejemplo, cambiaría profundamente la política en Colombia. Y todos esos politiqueros están felices porque con el cuento de enfrentar a Petro, la gente los aplaude. Y no hay que cometer ese error. Esa reforma ni siquiera era muy petrista. Era más gestada por el ministro del Interior. Y hubiera sido magnífico. ¿Qué es del gobierno, pero por lo menos más se de autoridad o qué? ¿Dice usted? ¿Más espíritu? Era presentada por el gobierno. ¿Más y espíritu de Cristo que de Petro? Sí, porque además contiene los puntos que estaban en el acuerdo de paz con las FARC, que establecía una reforma política. Sí. Y cualquier analista serio de la democracia, usted lo trae a Colombia, hace un diagnóstico y le dice, tiene que empezar por cambiar eso. Mientras exista la vagabundería de un juez politizado, la vagabundería de una financiación llena de corrupción y la vagabundería de microempresas electorales que no permiten hacer un trabajo ideológico en el Congreso, pues ahí no va a haber una democracia seria. Yo diría que el principal problema del país es ese, porque en la medida en que la política no puede hacer cambios porque está cooptada por la corrupción, pues el país está paralizado. Hay más cosas que hacer. Por ejemplo, hay que reformar las IAS para que no sean manipuladas por los políticos. Imagínense la Procuraduría que vigila políticos, pero la nombran los políticos y la integran los políticos. Y lo mismo la trabajan en un gobierno y pasan al otro y siempre caen bien. De un ministerio hay mucho que hacer, pero ahí había unas cosas importantes. Entonces, independientemente de que la gente quiera a Petro, no quiera a Petro, no hay que dejarse engañar por los politiqueros que dicen que eso era una reforma de Petro. Eso era una reforma necesaria. Esos mismos temas se han presentado en muchas otras legislaturas. ¿Y por qué no pasan? Porque todos estos politiqueros no quieren que les cambien nada, porque así se fueron elegidos.
¿A qué debemos darle más importancia, Silvia Patiño? Jorge, mire, tenemos que darle más importancia al silencio casi cómplice del gobierno del presidente Gustavo Petro ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Ni una sola palabra ha dicho este gobierno sobre el asedio a la embajada de Argentina en Caracas, la persecución a María Corina Machado, las amenazas a Edmundo González, el secuestro de un gendarme argentino que hoy está a manos del régimen, o incluso la cantidad de ciudadanos colombianos también presos políticos después de las manifestaciones del 28 de julio o que se generaron tras las elecciones del 28 de julio. Decenas de familias desconocen el paradero de sus seres queridos. Hay presos políticos, ya le digo, varios de ellos colombianos, y ayer uno murió, no era colombiano, era venezolano, pero murió en unas circunstancias muy difíciles en la cárcel de Tocuyito. Razón, Jorge y oyentes, tiene el expresidente Juan Manuel Santos cuando dice que esa posición ambivalente está saliendo cada vez más costosa y que es cuando un canciller con carácter debe imponerse, a menos, dice el presidente o el expresidente Santos, que quiera seguir de alcahueta. Así que a eso sin duda hay que darle más importancia al silencio que yo califico como casi cómplice del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todos los pronunciamientos del canciller, del propio mandatario, son bien tibios, Jorge, cuando se les pregunta sobre la situación en el vecino país. Ay, ay, ay. Y esto está a puertas de que se convoque y veamos a Maduro nuevamente presidente el próximo 10 de enero. Claro, y lo que yo le decía... Esperar que definitivamente los vecinos, pero pues hay que manejarlo con pinzas. Obviamente. Lo que advertíamos, si bien hay que manejar esto que es un tema diplomático con pinzas, hay muchos países que han sentado su posición y han sido muy claros, claro. Entre ellos el presidente Lula da Silva. Entonces, Chile también. Lo de Colombia, la verdad es que sigue extrañando mucho, sobre todo porque después del 10 de enero hay una cantidad gigante de venezolanos que están dispuestos a migrar. ¿Y usted sabe cuál es el país que más migrantes venezolanos recibe? Colombia. Que hoy tiene 3 millones de venezolanos. Entonces, pues ese silencio también puede salirle bastante caro al presidente Gustavo Petro. ¿A qué le damos más importancia, don Pedro Viveros? Jorge, yo aquí cotidianamente, cuando hablan nuestros amigos que hacen el humor del programa y lo hacen de manera tan inteligente, y preguntan que si el Congreso trabaja, todos se ríen. Aquí todo el mundo se ríe cuando uno dice... ¿El Congreso trabaja? Bueno, entonces yo quiero darle importancia a las leyes que aprobó el Congreso. Y el Congreso en esta legislatura, que fueron leyes muy importantes. Mire, aprobaron el cambio del sistema general de participaciones, Jorge Alfredo. Eso es uno de los temas, creo yo, más importantes en muchos años que haya aprobado el Congreso. Porque le va a cambiar la estructura, la arquitectura territorial al país. Porque cuando usted le sube del 29 al 39%, perdón, del 19.3 al 39%, las participaciones a las regiones, eso quiere decir, Jorge Alfredo, que los gobernantes locales no van a tener que necesitar mucho del parlamentario de turno. Porque ese parlamentario que se la pasaba aquí tramitando cosas en los ministerios para llevar a las regiones, ya esos recursos. ¿Y ese proyecto, recibe. Una pregunta, ¿sí queda cuidando bien esa plática o se nos va a perder? Entonces, mismo Congreso, yo no le puedo hablar de la siguiente legislatura, pero lo voy a anticipar, tiene que aprobar una normatividad para que haya una serie de responsabilidades en esa plata, Jorge. Pero hoy, eso había sido algo que estaba... en deuda del país, Jorge, con las regiones, y lo hizo este Congreso. Yo creo que eso es muy importante. No hemos visto la importancia, con eso no se va a implementar ya, se necesitan 12 años, va a ser gradual, claro. Pero es algo para mí muy importante. Si se logra, falta pues que la Corte Constitucional también lo examine. Otra cosa que a mí me parece bastante importante es la jurisdicción agraria. Eso era una deuda del acuerdo con las FARC, entre el gobierno y las ex-FARC, para que haya no digamos una jurisdicción especial ni nada, como una instancia, pero que sí existan una especie de jueces que puedan hacer las investigaciones y teniendo
el concepto diferencial de cada región, Jorge. Sí. Una cosa es el campo del Chocó y otra el campo de los llanos orientales. Claro, el Valle del y Cauca. todos tienen problemas. Entonces usted no puede mandar al mismo equipo a mirar una cosa y a definir una cosa con la otra. Eso a mí me parece muy importante que lo haya definido el Congreso. También, Jorge Alfredo, imagínese usted que eligió este Parlamento, la coalición del gobierno, eligió la defensora del pueblo, eligió el Procurador General de la Nación y eligió 2 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, cuando usted mira este Congreso... y algo muy importante, Jorge, la prohibición del matrimonio de menores de 14 años en Colombia. Esto era el único país del mundo, si no estoy mal, o del mundo occidental, que no había aprobado esa ley y la aprobó este Congreso. Entonces yo, contrario a la risa de nuestros amigos aquí cuando uno menciona el Congreso. El Congreso ha trabajado. No, es que el Congreso sí trabajó, el Congreso pero hizo unas cosas. Sí, hizo unas cosas. Y unas cosas importantes. Entonces hay que darle importancia a esas cosas importantes que hizo el Congreso. Es por lo que históricamente trabaja poquito, que nos da Trabajan risa. poquito, pero trabajan. Pensando porque tienen... ¿Cuándo es que vuelven de vacacioncitas? El 16 pero de febrero. acuérdese que quitaron un mes, se quitaron un mes. Bueno, yo solamente... ¿Cuántos días al año tiene vacaciones? Muy poquitos, 15, pero bueno, se quitaron un mes. Yo solamente digo lo 15 que días tienen todos los trabajadores en Colombia. Pero yo no quiero, no quiero defender el Congreso. Pero sí es bueno quiero resaltar. decir que hay unas leyes que se aprobaron y salió bien. Y hay que darle importancia a las leyes que se aprobaron. Ante tantas cosas para dar importancia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Al estilo Voz Populi.